Continuamos en Noticias Globovisión Economía. En esta parte del programa nos acompaña Víctor Álvarez, economista, también exministro de Industrias. Está con nosotros hoy para hablar también sobre esta actividad que se llevó a cabo el día de hoy en el Trasnocho Cultural, que fue organizada por la Universidad Católica Andrés Bello y habla de las perspectivas que se pueden tener para el año 2018. Sin embargo, le doy la bienvenida a Noticias Globovisión Economía y una parte de su actividad y de su ponencia fue hablar sobre lo que nos trajo, qué fue lo que llevó a estas condiciones en las que se encuentra la economía nacional, y quisiera que nos dé un breve resumen sobre cuáles son las conclusiones que usted saca de lo que fue las razones que llevaron a que la economía terminara cayendo en lo que ha sido estas condiciones de país que tenemos hoy. Buenas tardes. Sí, bueno, hice una exposición, ¿no?, tratando de responder a la pregunta que orientó el debate en esa mesa, que fue ¿por qué estamos donde estamos?, ¿no? O sea, un balance de los principales eventos que desembocaron en esta circunstancia tan difícil, ¿no?, que en lo económico y en lo social estamos viviendo ahora. Por esa razón, expliqué por qué los problemas de la Cuarta República se agravaron en la Quinta República, ¿no? Y comencé explicando los mecanismos de la distribución de la renta petrolera, ¿no?, que se utilizaron tanto en la época del capitalismo rentístico como en esta época que se ha llamado la del neorrentismo socialista, ¿no? Entonces allí profundicé sobre la sobrevaluación de la tasa de cambio como un mecanismo para distribuir la renta petrolera. Abordé también el tema de la baja presión fiscal, ¿no?, para distribuir la renta petrolera, toda vez que el gasto público tradicionalmente en Venezuela se ha financiado con los ingresos fiscales de origen petrolero. Hice referencia, ¿no?, a otros mecanismos largamente utilizados, ¿no?, para repartir la renta petrolera, como es el financiamiento público a la inversión productiva, ¿no?, préstamos a bajas tasas de interés, largos plazos, garantías flexibles. También hice referencia a la nómina pública, ¿no?, como una manera de también distribuir la renta y crear un mercado interno, y también a los programas y a las misiones sociales, ¿no?, que han sido también iniciativas gubernamentales que han absorbido buena parte de esa renta, ¿no? Seguidamente, entonces, abordé el análisis de las patologías, ¿no?, que se desencadenan cuando se hace un mal uso o un abuso de estos mecanismos, ¿no?, que son justamente los padecimientos que en estos momentos tiene la economía venezolana. Hablé de lo que se conoce como la maldición de la abundancia, ¿no?, que es esta tragedia a la que pudieran estar o a la que parecieran estar condenados los países que son ricos en recursos naturales, pero terminan sumidos en una condición de miseria y pobreza, que es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Hablé de la enfermedad venezolana como esa tendencia a la sobrevaluación de la tasa de cambio cuando los precios del petróleo están muy altos, ¿no?, y entonces esa abundancia de divisas se vende barata, se vende una tasa de cambio muy baja, y eso estimula entonces toda una serie de importaciones que terminan desplazando y arruinando la producción agrícola e industrial. Hablé de la funcionarización de la fuerza de trabajo, la burocratización de la fuerza de trabajo, toda vez que ante la destrucción del aparato productivo, entonces el Estado asume un rol empleador y crea entonces una ciudadanía o un electorado clientelar, ¿no? Y hablé de una serie de patologías, ¿no?, que sufren las economías, entre las cuales la más grave es la desindustrialización y la reprimarización de la economía venezolana, que es justamente uno de los factores que explica la actual escasez de alimentos, de medicinas, de productos de higiene, de aseo personal, de repuestos para los artefactos electrodomésticos, para los automóviles. Y por supuesto, planteé también, hice un planteamiento sobre las posibles soluciones, ¿no?, y cómo evitar que eso vuelva a ocurrir. Usted fue parte de este gobierno en sus inicios, también fue parte de un equipo de investigadores que estuvo dentro del Centro Internacional Miranda, donde se hacían investigaciones sobre todo lo que tiene que ver con el país. ¿Qué cree usted que han sido las situaciones que han llevado a que esto ya nos los dio, pero a que no se resuelva, a que no se tomen medidas? Sí. Bueno, los problemas que enfrentó la economía venezolana en los tiempos que a mí me tocó desempeñar esas responsabilidades eran muy distintos a los de ahora, ¿no? En aquel momento estábamos sufriendo más bien una crisis de abundancia, ¿no? Los precios del petróleo estaban muy altos, todos estos fenómenos de sobrevaluación de la tasa de cambio, de gasto público financiado con renta,
eran los grandes desafíos para el momento, ¿no? Y justamente hacia allá apuntaron mis conclusiones, ¿no? Sí, en la exposición que hice en el evento de Ratio Cap. Una de las cosas que justamente propuse fue que Venezuela tenía que prepararse para poder encarar la próxima crisis de abundancia, porque este problema que estamos sufriendo ahora es por no haber activado los necesarios mecanismos que evitaran el efecto negativo, nocivo que tienen las fluctuaciones de los precios del petróleo sobre la economía venezolana. Cuando los precios empezaron a crecer, creímos que más nunca iban a bajar. Gastamos, ¿no? Sin ninguna previsión el enorme ingreso rentístico en lugar de crear fondos para ahorrar parte de esa renta y poder encarar los tiempos de vaca flaca, los tiempos de caída de los precios del petróleo. Lo que hicimos fue crear toda una serie de fondos para gastar la renta, y justamente creo que ahí es donde está una de las principales lecciones, ¿no? Y si queremos evitar regresar de nuevo a esta situación en un futuro cuando se produzca un nuevo auge de los precios del petróleo, creo que una de las cosas que hay que hacer es construir un gran acuerdo nacional que permita, por un lado, aislar el efecto negativo que tienen estos cambios bruscos en los precios del petróleo sobre la economía y la sociedad venezolana, pero también significa evitar que el gobierno de turno haga un uso arbitrario y discrecional de la renta petrolera. Y eso implica entonces crear un nuevo marco legal y un nuevo entorno institucional para ahorrar e invertir buena parte de esa renta, donde el gobierno de turno solamente quedaría autorizado para utilizar como fuente de recursos presupuestarios complementarios los rendimientos, las ganancias derivadas por las inversiones de esos fondos. En la Constitución estaba establecido el Fondo de Estabilización Macroeconómica, cosa que nunca se llegó a poner en práctica, tanto que se ha defendido la Constitución desde ambos lados y nadie hoy lo saca a la luz. Usted lo señala, crear fondos no para gastar, sino para ahorrar, para guardar la bonanza. Correcto. Siempre en bonanza tienes que, sí, debes invertir, pero también debes guardar y prepararte para un futuro. Usted señala que no tomaron en cuenta lo que son las fluctuaciones del petróleo. No es la primera vez que a Venezuela le pasa esto. Ya esto ha ocurrido, ya Venezuela ha pasado por diferentes momentos donde el petróleo lo ha llevado a la cima y también lo ha llevado a la peor de las condiciones económicas. De estas situaciones se había salido, pero creo que este es uno de los procesos más largos que ha tenido o que se ha profundizado más el daño. Quizás se ha profundizado más porque se han tomado menos medidas o menos medidas rápidas. Oye, creo que se ha profundizado porque la escala, ¿no? el voltaje, el calibre que alcanzan estas patologías es directamente proporcional al tamaño y al volumen de la renta, ¿no? Es casi que una ley, ¿no? Que mientras mayor sea el flujo de renta, mientras mayor sea el ingreso que una nación percibe, que no es resultado de su esfuerzo productivo, porque ese caudal de petrodólares que el país recibió no fue el resultado de una diversificación y crecimiento de la economía, sino de la exportación de un recurso natural. Eso tiende entonces a aumentar la escala también de los problemas, ¿no? Creo que por eso el gran reto, y insisto en esto, es preparar al país para la próxima crisis de abundancia. Hoy mucha gente dice que los precios del petróleo más nunca van a subir, pero eso lo dijimos hace 20 años, ¿no? Y no nos preparamos para una nueva alza de los precios y resultó que subieron nuevamente y volvimos a sufrir, regresamos a todas las distorsiones y las patologías del pasado. Y creo que ahí está la gran lección que el país tiene que asimilar. Ahora, eso pasa por cambiar la mentalidad. Significa que en lugar de ser una ciudadanía rentista que espera que el petróleo le pague la luz, le pague el gas doméstico, le pague el agua potable, le pague las carreteras, le dé ingresos que no son resultado del trabajo, tiene que prepararse, ¿no?, para pasar de esa cultura rentista a una cultura tributaria, a una cultura donde todos nos hacemos corresponsables, ¿no?, del uso de los servicios públicos y por supuesto de los bienes públicos, y tenemos entonces que contribuir a hacer nuestros aportes a eso. Y eso es un cambio quizás el más complicado de todos, porque la sociedad venezolana está muy resabiada, está muy mal acostumbrada a que sea el Estado dadivoso, el Estado paternalista, el Estado clientelar, el Estado populista, el que le pague todas estas cosas que deberían de alguna manera cofinanciarse con el aporte de cada quien. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Víctor Álvarez, economista, exministro también de Industrias. Así llegamos al final por la tarde de hoy de esta emisión. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb en Instagram, marianamartinez.r. Tengan todos feliz tarde.